Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar de tres personajes. El primero es un personaje ficticio, el segundo es un personaje histórico y el tercero es un personaje de actualidad. Hablemos del primero. En 1970, Jerzy Kosinski escribió un libro titulado Desde el Jardín. Como les dije, pues es una historia fantasiosa y gira alrededor de Mr. Chance o Señor Chance, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y quién era este Mr. Chance? Él era un jardinero de una mansión muy grande, con un jardín muy grande, y él prácticamente nunca había salido de ese jardín, o había salido muy pocas veces. Y todo su mundo, y todo su lenguaje, y todo su conocimiento era relacionado a este jardín. Por circunstancias que se dan, sí tiene que salir de su jardín y solamente hablaba pues lo que él sabía hablar sobre el jardín. Y sin querer comienza a escalar dentro de las altas esferas del poder. Claro, como él solamente hablaba de su jardín, todo el mundo comenzó a escuchar lo que él decía como si fuese un lenguaje proverbial, un lenguaje metafórico, un lenguaje parabólico. Y pues quedaba obnubilado del conocimiento de este señor. Por ejemplo, él podía decir, esto lo estoy inventando yo porque esto no está en el libro, cuando hay un huracán, hasta las rosas más hermosas se mueren. Y la gente decía, oye, miren qué sapiencia de este señor, cómo con una parábola nos está enseñando que debe, o sea, le daban unas interpretaciones que el pobre Mr. Chance no tenía ni idea, o sea, él decía lo que conocía. Más o menos es lo que pasa con la parábola esta que contó hace poco Pedro Castillo, del niñito que quiere hacer fallar a su profesor y va con un pollo o una gallina escondida y le pregunta al profesor, profesor, lo que llevo aquí es un pollo, usted me podrá decir si está vivo o está muerto. Si el profesor decía que está muerto, el niñito enseñaba que estaba vivo, por lo tanto el profesor había fallado. Pero si el profesor le decía está vivo, entonces el niñito pues torcía el pescuezo, lo mataba y le enseñaba que estaba muerto. Es decir, de una u otra forma pues iba a engañar al profesor. Más o menos fue lo que decía Mr. Chance. Y todo el mundo pues obnubilado decía, oye mira qué conocimiento, qué parabólico este lenguaje. El segundo ejemplo que les quería hablar es el histórico. Vamos a hablar de nada menos que don Lucio Quincio Cincinnato. Él vivió más o menos por el siglo V antes de Cristo. Una parte de su vida la vivió en el campo, en una finca, en una chacra. Él realmente no era un chacarero, y tampoco era un campesino, sino que él se va a la finca, se va a su chacra, porque él estaba cansado, hastiado, harto de la política en Roma. Pero sin embargo, este señor era muy reconocido. Él fue patricio, fue cónsul, fue general. El Senado lo nombró inclusive dictador. Claro, las dictaduras que nombraba este Senado eran, en caso de guerra, etcétera, alguien que se encargue pues, de todo el imperio. No son como las dictaduras de nosotros actuales, ¿no? Pero además, como persona, este era un egregio personaje, conocido por ser justo, recto, honrado, íntegro, frugal, entre otras cualidades. Arquetipo ideal que nosotros esperaríamos de nuestros políticos y, por qué no, también de nuestros ciudadanos. Ese es el histórico. Ahora pasamos al personaje de actualidad. Vamos a hablar de Luiz Inácio Lula da Silva. Como ustedes saben, él fue presidente de Brasil por 2 periodos consecutivos. Tuvo un origen muy humilde. Él tiene que trabajar de muy pequeño. Él comienza a trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Al tiempo, llega inclusive a ser presidente del sindicato metalúrgico del estado de San Pablo. En el año 1980, él funda el Partido de los Trabajadores. Se lanza como candidato presidencial el año 89, el año 94, el año 98 y finalmente el 2002 sale ganador de las elecciones, por ende sube el año 2003, como ya le dije, él sale reelegido posteriormente. Como él era una persona que se identificaba con la izquierda, comenzó el pánico en Brasil, más o menos lo que está pasando en Perú actualmente, y la gente comenzó a sacar sus capitales y los empresarios comenzaron a ver a dónde se iban, etc. Pero él tiene 2 cualidades innegables. Primero, que Lula da Silva es sumamente inteligente y segundo, él es muy carismático. Cuando se da todo este fenómeno, le recomiendan pues, que él tome una medida y le dan unas soluciones a los asesores que tenía, pero unos asesores de primera. Y lo primero que hizo siendo candidato para que pare la fuga de capitales fue nombrar a Henrique Meirelles como presidente del Banco Central de Brasil. ¿Pero quién es Henrique Meirelles? Nada menos que un banquero, para aquella época presidente del Bank Boston, una de las aglomeraciones financieras más grandes del estado de Massachusetts,
Y bueno, con eso se tranquilizó la gente. Pero cuando Lula asume, en vez de estar hablando las tonterías que hablan muchos políticos, él hace un gobierno desde el punto de vista económico completamente ortodoxo, porque él entiende algo que era muy sencillo de entender. Él, aplicando una política de índole conservadora, ortodoxa, permitía que entre a Brasil muchos flujos de capitales que el país necesitaba, por un lado, y que por otro lado alimentaban las arcas públicas y con ese dinero les permitía hacer obras sociales. La gente se burlaba de él en las campañas anteriores porque pues decían que era un ignorante, que no tenía conocimiento, que nunca había tenido un diploma, etcétera, etcétera. Y cuando él gana finalmente la presidencia, él llora y dice, es verdad, yo nunca tuve un diploma, yo nunca tuve la oportunidad de estudiar, pero hoy he recibido el diploma más grande, que es el apoyo de Brasil para que yo sea presidente. Todo apunta a que los griegos dirían que el signo, que el oráculo, pues ya determinó que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Igual dirían los astrólogos que, bueno, que todos los planetas están alineados para que Pedro Castillo sea, pero también hay un sector de la población que piensa como el Chavo, el Chapulín Colorado, que decía, todo está fríamente calculado. Lo cierto es que actualmente en Perú hay pánico porque no sabemos cuál de estas tendencias podría seguir Pedro Castillo. Si la primera o la tercera. La segunda descartada porque ya le dije, Cincinato pues es una persona sumamente preparada. Si Pedro Castillo insiste en permanecer en el ideario de Perú libre, no pasará mucho tiempo para que ustedes sientan lo que es intolerancia, lo que es purga, lo que es fuga de capitales. Verán también que el ingreso público comenzará a disminuir, porque en la medida que se vayan los empresarios, pues el ingreso evidentemente va a disminuir, y es un dinero, como ya les dije en el caso de Lula da Silva, que es necesario para poder hacer la política social que se está buscando. Pero si por otro lado estás corriendo a los empresarios, entonces la única forma es endeudarse. Una vez más estamos hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. Será hasta una próxima oportunidad.